Hola, yo soy la doctora Silvia Estrada, médico ginecólogo obstetra, especialista en educación superior. El día de hoy les traigo un tema interesantísimo de alto riesgo obstétrico, que es el embarazo múltiple. Del embarazo múltiple tenemos como antecedentes históricos, era considerado un embarazo rechazado por la comunidad porque se consideraba que era acto de brujería, actos de magia negra, de actos de infidelidad, y las pacientes eran segregadas. Sorpresivamente, después que estas pacientes, estas mujeres parían un producto de la concepción y a continuación continuaban con dolores y expulsaban otro producto, estas pacientes eran execradas de la comunidad, les hacían tomar brebajes, incluso bebidas alcohólicas para que confesaran algún acto indebido. Afortunadamente, con el conocimiento de la fisiopatología del embarazo múltiple, todo esto fue subsanado. Para comenzar, tenemos que conocer la definición de embarazo múltiple. Embarazo múltiple es la presencia de dos o más productos de la concepción dentro del claustro materno, o pudiera ser la combinación de uno ortotópico, es decir, intrauterino, y uno ectópico o extrauterino. También se considera un embarazo múltiple de un embarazo molar embrionario. Para continuar con el tema, es importante conocer estas dos definiciones, que es la superfecundación y la superfectación. La superfecundación es una característica que pueden presentar en el humano situaciones en las cuales más de un ovocito puede ser expulsado de un ovario o de ambos ovarios. Esto trae como consecuencia que un óvulo pueda ser fecundado a una hora específica y horas después o al día siguiente puede ser fecundado el siguiente. Si recordamos que un óvulo, un ovocito dura 48 horas y el espermatozoide dura 72 horas, en ese lapso de tiempo tiene la oportunidad de ser fecundado con igual o diferente progenitor. La superfectación es un fenómeno que es observado frecuentemente en la raza canina, en la cual la hembra puede ovocitar durante la gestación, es decir, puede tener un embarazo y a 3 semanas después, 21 días después de haber ovulado y estar en embarazo, puede nuevamente fecundar otros óvulos y mantenerlos dentro del útero. Generalmente en el humano no está descrito estos fenómenos, puesto que durante la gestación hay una supresión por una retroalimentación negativa de la FSH para que no estimule mayor maduración folicular y por lo tanto no se produzca una ovocitación durante la gestación. En cuanto al embarazo múltiple y la prevalencia, tenemos como conocimiento que se tiene que presentar 1000 embarazos o partos simples para que se produzcan al menos 10 embarazos múltiples. Se dice que las 2/3 partes de los embarazos múltiples son multicigotos y solamente 1/3 para los monocigotos. Esto es muy particular. Aquí podemos observar, tenemos una imagen donde fueron fecundados dos óvulos y ambos fueron fecundados y están albergados dentro del claustro materno. Cada uno tiene su propia placenta y su propia saco amniocorial. En la imagen de abajo podemos observar un solo saco conteniendo dos productos de la concepción, ambos alimentándose por una sola placenta. Ya a posterior voy a explicar cómo se producen estos fenómenos en los embarazos dicigotos y multicigotos. Aquí podemos observar una regla matemática que elaboró Healing hace muchos años. Esto es en relación a los embarazos múltiples que se daban de manera espontánea. Él estableció una fórmula matemática que él estableció que un embarazo múltiple iba a depender de esta relación. Se iban a producir embarazos múltiples cuando lo multiplicamos en un factor. Es decir, que por ejemplo, para embarazo gemelar o doble, tenía que producirse 80 embarazos simples para que se produjera un doble. En un embarazo triple, esa N
era elevado a la 2, es decir, se tenían que generar 6.400 partos simples para que se produjera un embarazo triple. Para que se produjera un embarazo cuádruple tenía que elevarse 80 a la 3, es decir, que se tenían que producir 512.000 partos simples para que se produjera un embarazo cuádruple. Y para que se produjera un embarazo quíntuple tenía que elevarse el 80 a la cuarta, es decir, que se tenían que producir 40.960.000 partos simples para que se produjera un quíntuple. Afortunadamente, estas estadísticas que manejaba o estas fórmulas matemáticas que estableció Helling en base a la observación y a los estudios retrospectivos que hacía de las historias clínicas y los registros médicos, él sacó esta fórmula matemática. Actualmente, de manera espontánea, la relación se mantiene relativamente normal. Si se estudian trabajos presentados por diferentes hospitales en diferentes partes del mundo, revistas chilenas, revistas venezolanas, revistas europeas y estadounidenses, la relación estadística se mantiene relativamente 1 en 80, 1 en 90, 1 en 100. Generalmente no cambia mucho la relación. Todo esto, por supuesto, ha cambiado con el uso de los estimulantes de ovulación o las técnicas de reproducción asistida. Para continuar, es importante también conocer en el embarazo múltiple definiciones como es cigosidad y placentación. Es diferente hablar de cigosidad en un embarazo múltiple y en un embarazo monocigoto. Y las placentas también van a ser diferentes. Tenemos que cuando hablamos de huevo cigoto va a depender del número de ovocitos que sean fecundados por un espermatozoide. Si tenemos varios ovocitos y tenemos varios espermatozoides, vamos a tener entonces los embarazos dobles o triples. Es decir, cada uno de ellos, embarazos múltiples, va a producir su propia placenta y su propio producto de la concepción. Es decir, que siempre va a depender del número de huevos o cigotos, habrá números de placentas y membranas amnióticas. Si son 2, son bicorial biamnióticos. Si son 3, producto de la concepción, van a ser tricorial triamnióticos. Si son 4, tetracorial tetraamniótico, etc. En los embarazos monocigotos es completamente diferente. Va a depender del momento de la división de esas membranas ovulares, de las divisiones tanto de partes ovulares como partes fetales. Aquí tenemos un ejemplo gráfico de un embarazo multicigoto o dicigoto. En este caso vemos dos ovocitos, cada ovocito es fecundado por un espermatozoide cada uno. Aquí de esta ovocitación simultánea y fecundación simultánea, en este ejemplo tenemos dos productos de la concepción, dos, en este caso está comenzando la división celular, tenemos un producto de la concepción que posteriormente serán mórulas y blastocitos. Si bien en este caso tenemos unas características, si son estas características van a ser fenotípicas y genotípicamente similares, es decir, son hermanos fraternos. Cada quien va a tener una combinación cromosómica diferente. El sexo de estos productos de la concepción va a depender de la carga sexual que tenga el espermatozoide. Si tiene una carga sexual X, será hembra. Si tiene una carga sexual, será masculino. Por lo tanto, ambos pueden ser del mismo sexo o de sexo diferente. En el caso de los embarazos monocigotos, tenemos un solo óvulo y un solo espermatozoide. Esto me dio como consecuencia un huevo cigoto cuya multiplicación celular y la división se produce de tal manera que se producen dos, da tiempo la multiplicación celular y la división celular de generarme dos productos de la concepción. Es decir, ellos van a tener fenotípicamente y genotípicamente características idénticas. Son dos gotas de agua, son imágenes en espejo. Es decir, van a ser estrictamente del mismo sexo.
Aquí tenemos una imagen que grafica la característica del embarazo monocigoto y dicigoto o multicigoto. En este caso es un resumen de lo anterior. Aquí vemos igualmente en la parte de abajo de la imagen vemos dos ovocitos que fueron fecundados, llegaron a su multiplicación celular, ambos migraron y llegaron a la cavidad uterina y como la imagen que anteriormente mostré, cada producto de la concepción están compartiendo el claustro materno, pero cada quien tiene su propia nutrición, tiene su propia placenta, su cordón y su corioácneo. En la imagen de arriba podemos observar una implantación endocavitaria de un embarazo múltiple en la cual se caracteriza esta imagen que tienen un solo corión y tienen un cordón umbilical que les da la nutrición en ese corión único, pero no hay membrana divisoria, es decir, que es monocorial monoamniótica. Estas características del embarazo múltiple aumenta el riesgo del embarazo de ambos fetos, como aumenta el riesgo desde el punto de vista materno, que lo comentaríamos un poco más tarde. Aquí tenemos en el embarazo gemelar los factores predisponentes. Gracias al conocimiento de estos factores predisponentes y la fisiopatología, entonces tenemos conocimiento de cómo ocurren estos fenómenos, de cómo se establece el riesgo tanto materno y como fetal. Tenemos que entre los factores predisponentes tenemos que las mujeres que manejan niveles de gonadotropinas séricas elevadas estimulan el ovario y pueden generar maduración folicular simultánea, 2 o 3 o más folículos, de tal manera de que eso la induce a una ovocitación múltiple y esto es el aumento de las probabilidades de un embarazo múltiple. Tenemos que la edad materna está relacionada con los embarazos monocigotos, es decir, a mayor edad también induce a esa división de un solo óvulo, de ese óvulo fecundado por un solo espermatozoide, y eso me genera mayor probabilidad de embarazo monocigoto. Tenemos que la paridad a mayor número de partos aumenta las probabilidades estadísticas de que se produzca un embarazo múltiple. También tenemos la nutrición. En cuanto a la nutrición, se supone que una mujer bien nutrida con oligoelementos, alimentos sanos, tiene una mayor calidad de ovocitos o folículos que puedan ser expulsados de manera simultánea y se produzca el embarazo múltiple. En cuanto a la talla materna, se relaciona la estatura materna o la talla materna con el tamaño del útero, lo que permite albergar más de un producto de la concepción. Entre otros factores predisponentes tenemos los factores genéticos. Anteriormente se decía que el factor genético era único y exclusivamente materno, de los antecedentes familiares o propios. Una mujer que sea producto de un embarazo monocigoto, tenemos que dice que tiene la probabilidad de 1 en 56 esta relación de tener embarazo monocigoto, y si es por parte paterna se dice que es en 1 en 116. Se dice que la carga genética del padre es en relación con un factor que cargue el espermatozoide que induzca que esa fertilización de ese ovocito me induzca a una multiplicación celular y a la división. Por lo tanto, me estimula o induce, aumenta la probabilidad de un embarazo múltiple. En cuanto a los inductores de ovulación, lo dejé de último, porque de los inductores de ovulación, a partir de los 80, de la obstetricia moderna y el conocimiento de los factores hormonales que inducen la ovocitación, se utilizó el clomifeno, que es un estimulante que me induce la maduración folicular, sobre todo en aquellas pacientes con ovarios poliquísticos que tenían resistencia a la insulina, y bueno, ese es otro tema que posteriormente hablaremos de síndrome de ovario poliquístico. En cuanto a esos inductores de ovulación, así como el clomifeno, también tenemos la gonadotropina, por ejemplo la FSH, que administrado en las pacientes se induce a la maduración folicular, algunos de los cuales de manera espontánea se le indica cuál es el día
fecundante se le hace un control sucesivo de cuál es el día que se va a producir más o menos la ovocitación, y le indica el coito dirigido, o en otros centros de fertilidad donde se hace aspiración de los óvulos, se hace la fertilización in vitro y luego la inseminación artificial. Gracias a estas técnicas de reproducción asistida, por supuesto, las estadísticas cambian notablemente, cambiando las probabilidades estadísticas de healing. Por ejemplo, con el uso de los inductores de ovulación, se establece que desde un 6.5% incrementa a un 18% las probabilidades de tener un embarazo doble. Cuando se tiene para embarazos triples, se dice que de un 17% ha incrementado un 53.5% las probabilidades de que sea un embarazo triple. Cuando se utilizan técnicas de reproducción asistida, por lo general se fertilizan o se administra al paciente más de un producto de la concepción, más de un huevo cigoto, con la finalidad de garantizarle que la técnica pueda dar positiva el desarrollo de más de un producto de la concepción. Aquí voy a explicar cómo se produce la división celular, tanto de las membranas ovulares como del producto de la concepción. Una vez que se produce la fertilización del huevo o cigoto y se induce la división celular, esta puede ocurrir en diferentes periodos los primeros días, desde los 0 días hasta los 17 días. Tenemos que, como característica de los embarazos monocigotos, cuando la división ocurre entre las 48 y 96 horas, es decir, que se produce precozmente la división celular, es tan precoz que permite que de ese huevo o cigoto fecundado se divida de tal manera de que ellos van a producir prácticamente productos de la concepción, cada uno con su propia placenta y su propio corioágneos, es decir, que ellos van a estar completamente independientes en cuanto a la nutrición. Cada quien porta su placenta y tiene sus membranas divisorias. Lo característico es que, como tienen 4 membranas, me van a dar una imagen en cuña que le nombran con el signo de lambda. Tiene esta forma. Ecográficamente nosotros lo podemos detallar. Posteriormente les voy a mostrar una imagen cómo se reconoce el embarazo monocigoto bicorial biamniótico. Así se denomina. Se dice que se puede presentar en el 30% de los casos. Si la división ocurre un poco más tarde, después de los 4 días al 8º día, tenemos otra característica. Se dividió el ágneo solamente, pero el corión quedó único. En este caso se denomina monocorial biamniótico, una sola placenta, pero dio chance a que se produjera el ágneo. En este caso, fíjense que desaparecen, no hay corioágneo, sino solamente una membrana delgada con un ágneo de cada lado, y no se observa la imagen en cuña que vimos cuando la división se hace precozmente entre los primeros 4 días. En este caso se observa una imagen en T. Se presenta en el 68% y los riesgos se incrementan desde el punto de vista fetal, porque como tenemos una sola placenta, esta placenta va a dar nutrición simultánea a ambos productos de la concepción. Aquí ocurren ciertos riesgos, se pueden incrementar los riesgos de crecimiento asimétrico, porque se pueden presentar desarrollos de mayor número de vasos, un vaso de mayor calibre que hacia el otro, y en este caso me puede producir un crecimiento asimétrico. Para ello tenemos unos parámetros ecográficos que los mencionaré más adelante. En este caso también se pueden presentar chunks de ciertos vasos, que pueden ser arterio-arterial, pueden ser arterio-venoso o veno-venoso. Dependiendo de estas características,
tendremos diferentes crecimientos en cuanto a los fetos. Pero les voy a decir algo, esto no lo sabemos ni desde el punto de vista clínico ni ecográfico, solamente cuando se hace el diagnóstico de un crecimiento asimétrico fetal, generalmente nosotros trabajamos o lo maneja directamente el perinatólogo o nosotros hacemos interconsultas con las unidades de perinatología y si es muy severo el crecimiento de los fetos, entonces se refieren a esas unidades donde a través de una fetoscopia se pudiera evaluar cuál es el vaso que está nutriendo de manera asimétrica y inducir a una ablación por láser de alguno de los vasos. Seguimos. Si la división ocurre entre el 9º y 13º día, en este caso no va a dar chance, no se forma la membrana divisoria entre ambos y tenemos el caso de las imágenes que ya les había mencionado. Tenemos solamente una sola placenta y un solo corio años, es decir, ambos están dentro de un mismo saco. Entonces el riesgo aquí se incrementa aún más. El porcentaje es un poco frecuente, pero se presenta. En este caso se están nutriendo ambos por una sola placenta, un solo corion. Igualmente la distribución para ambos fetos depende de esta sola placenta y no hay membrana divisoria. ¿Qué sucede cuando no tienen membrana divisoria? Bueno, ellos pueden entrelazar sus cordones y aumentar el riesgo de vueltas de cordón, de nudos reales y sobre todo se va a presentar al momento de la atención del parto. Si ambos productos de la concepción están dentro del mismo saco a la hora de la expulsión, pueden pasar dos cosas: que choquen si están encefálicas, que choquen sus cabezas, haya una lucha en cuanto a cuál es la presentación que se va a ubicar en el estrecho superior, o a veces puede ser que si está el cordón enredado en alguno de los fetos va a impedir que salga el primero o el segundo, es decir, el riesgo aumenta desde el punto de vista fetal. En el embarazo gemelar, cuando la división ocurre después de los 13 días, hablamos ya de fusión de los productos de la concepción, que es lo que llamamos los siameses. Realmente se presenta uno cada 600 partos, pero se pueden presentar, por eso es importante el estudio de las membranas divisorias. Cuando hacemos los estudios de ultrasonografía, debemos no solamente determinar el número de fetos, tenemos el deber de diagnosticar las membranas divisorias para nosotros poder hacer el diagnóstico. Si nosotros, o medir el riesgo, si nosotros hacemos una ultrasonografía, vemos una sola placenta, no vemos membrana divisoria, tenemos que detallar la anatomía fetal. Cuando estas divisiones ocurren después de los 13 días, entonces tenemos los fetos fusionados. Existen diferentes partes del cuerpo y órganos involucrados en esas fusiones. El pronóstico de los productos va a depender de ese número de órganos que puedan estar involucrados. Si la división ocurre después de lo del día 17, entonces vamos a llamar a estos fetus in fetu o embarazo único. Lo que sucede es que uno de los productos de la concepción puede estar incluido dentro de su hermano. Aquí tenemos una imagen que nos permite abreviar lo que dije anteriormente o resume lo que dije en anterioridad con la división de la placentación y de la placentación del embarazo monocigoto. Aquí tenemos que si la división ocurre los primeros 4 días, tenemos un embarazo bicorial biamniótico. Cada feto crece de manera independiente del hermano con las características que anteriormente dijimos similares. Vamos a ver ecográficamente una imagen en cuña. Cuando ellos se aproximen van a dar esa imagen en forma de cuña, que es el signo de Landa. Si la división ocurre después del 4.º día y el 8 días, entonces vamos a tener que ellos van a tener una sola placenta, pero hay chance de separar con el amnio y no vamos a tener la imagen en cuña, pero sí vamos a tener una imagen en T, no se va a observar el signo de Landa.
Si vemos que la división ocurre, o si la división ocurre entre los 8 y los 13 días, entonces no va a haber ni siquiera formación del ágneos, solamente vamos a tener un corioágneos, un corión que va a nutrir a ambos productos de la concepción, pero no hay membrana divisoria. El riesgo incrementa en el producto de la concepción. Si la división ocurre después de los 13 días, entonces vamos a tener los fetos fusionados. Aquí tenemos una imagen ecográfica que nos permite a nosotros hacer un diagnóstico precoz. Generalmente los ecos para el diagnóstico de las membranas divisorias es ideal hacerlo en el primer trimestre, es decir, prácticamente en el genético 1, donde uno hace el análisis anatómico fetal para las aneuploidías. Aquí podemos observar claramente en la primera imagen un embarazo múltiple en la cual solamente vamos a observar una sola membrana divisoria, es decir, se ve una sola, aquí podemos observar una sola línea que está separando los productos de la concepción. Se dice que es una imagen en T porque solamente tenemos, aquí se ve el corión y la membrana que parte de ella. En la imagen que está hacia la derecha podemos observar, aquí se ve en una cuña, se ve el signo, nos imaginamos que es el signo de lambda, y aquí si medimos estas 4 membranas nos va a dar aproximadamente 2 milímetros. Esto es un signo patognomónico ecográfico de que es un embarazo bicorial biamniótico. Ojo, podemos estar en presencia de un embarazo multicigoto o simplemente un embarazo monocigoto con una división entre los primeros 4 días. En la siguiente lámina podemos observar el crecimiento de los embarazos monocigotos, que pueden ser de crecimiento simétrico y crecimiento asimétrico. Cuando nosotros tenemos los fetos simétricos, están separados y son simétricos, vamos a ver un crecimiento de peso y talla de manera similar. Esta es una vigilancia que tenemos que hacer en estas pacientes de manera regular, hacer las medidas de la cabeza, medidas de la circunferencia abdominal y del fémur, y ahí vamos detallando si el crecimiento es permitido cuando hay una diferencia de menos del 17%. Si es más del 17%, tenemos que tomar los otros parámetros para decidir hacer el diagnóstico y tomar medidas al respecto. Los simétricos que crecen fusionados, aquí podemos observar, están fusionados, en este caso se llaman pico-pago, pero crecen de manera simétrica. Los crecimientos asimétricos pueden ocurrir de varias maneras. Uno, que sean fetos separados, pero que en este caso la nutrición de alguno de los productos de la concepción le impidió seguir creciendo. Simplemente se ovita y se reabsorbe. Cuando los embarazos, el feto se ovita antes de las 20 semanas, por lo general se reabsorbe, hay menor reacción en cuanto a la liberación de tromboplastina tisular y casi no activa lo que es la cascada de coagulación. Por lo tanto, simplemente se reabsorbe y muy pocas veces ocasiona daños al feto sobreviviente. Cuando son un poco más grandes, pudieran producir microtrombos y migrar al tejido nervioso o a cualquier otra parte del producto de la concepción, producir ese tipo de reacciones y producir daño al feto sobreviviente. En otras ocasiones, el crecimiento asimétrico, hubo un feto siamés en el cual el otro no creció y simplemente quedó como un feto parasitario. Puede estar a nivel del abdomen, puede quedar a nivel del cuello, se ha descrito a nivel de la parte posterior y baja de la columna y quedar visible al momento del nacimiento. Tenemos que hay otros en la cual la división se produjo después de los 17 días y podemos observar que los fetos están incluidos dentro del otro producto de la concepción. Se ha descrito que las mujeres o las niñas en las cuales se hacen diagnóstico de tumoraciones como teratoma
pueden estar relacionados con fetus in fetu. Aquí tenemos una lámina en la cual podemos observar las malformaciones que pueden presentarse en los embarazos monocigotos cuya división ocurre después de los 13 días. Las fusiones pueden ocurrir en diferentes partes del cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí la fusión ocurre aquí a nivel de la cabeza, se le llama cráneo o cefalopago. Tenemos una fusión como la lámina anterior en la cual hay una fusión a nivel de la parte baja de la columna, se le llama picopago. Aquí tenemos una fusión a nivel prácticamente del abdomen, se llama onfalopago. Aquí tenemos una fusión cefalotoraco-abdominopago. En este caso, fíjense que semeja a la imagen que tenemos acá al lado, pero aquí hay como una mayor fusión de las partes del cuerpo. Cuando se obtienen estos productos de la concepción y se llevan a cirugía pediátrica, el pronóstico va a depender de la cantidad de órganos que estén involucrados. A veces están con un corazón único o comparten partes abdominales como hígado, etc. Eso va a depender y el pronóstico es bastante reservado. Acá tenemos otra imagen en la cual tenemos la fusión en la parte baja de la pelvis, se le llaman isquiopagos. Generalmente, como les digo, cuando se hacen estos diagnósticos, esto tiene que hacerse antenatal. Es muy triste que se hagan diagnósticos post-nacimiento. Está descrito en la India un caso de una niña que en ese momento cuando nació era considerada una diosa por las múltiples extremidades que presentaba cuando nació. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de embarazo múltiple, nosotros hacemos el diagnóstico de embarazo múltiple cuando tenemos un conjunto de datos que nos pudieran orientar a un diagnóstico de embarazo múltiple. La anamnesis nos puede orientar, que nos describa los antecedentes maternos o paternos o todos aquellos antecedentes heredofamiliares. También durante el interrogatorio ella nos puede referir mayor sintomatología, es decir, que presenten más lipotimia, más náuseas y vómito, puede tener mayor sintomatología como hipotensión, etc. Nos pudiera orientar a que simplemente está manejando mayor sintomatología, pero no nos orienta realmente que es un embarazo múltiple. El examen clínico, bueno, pudiéramos sospecharlo si la paciente consulta precozmente, nos da una fecha de última regla, hacemos el cálculo de la edad gestacional y no coincide con la altura uterina. Entonces nosotros podemos, ¿qué es lo primero que vamos a pensar? Que la paciente está errada con su fecha de última menstruación o que simplemente pudiera aportar una patología, que pudiera tener una patología uterina como un mioma o una fibromatosis uterina, o simplemente tiene una tumoración parauterina que desplaza el útero, el fondo uterino y lo hace mayor. Generalmente nosotros no pensamos inmediatamente que es un embarazo múltiple y podemos o debemos indicar un estudio ultrasonográfico para que nos dé el diagnóstico. Cuando tenemos mucha destreza o a la auscultación a través del Doppler, pudiera ser, y el embarazo está por encima de las 20 semanas, podemos ocultar 2 focos cardíacos fetales, o si el embarazo está por encima de las 28 semanas, pudiéramos palpar más de 2 polos cefálicos. Sin embargo, el diagnóstico que realmente nos va a dar la certeza de que ese embarazo es un embarazo múltiple es a través de la ultrasonografía. Eso, además de brindarnos de darnos el diagnóstico, nos brinda la oportunidad de hacer el diagnóstico de la corionicidad, ¿verdad? Y la placentación del sexo. Si nosotros vemos que son sexos diferentes, inmediatamente tenemos que el embarazo es multicigoto.
pero si es del mismo sexo, obligatoriamente tenemos que buscar esas membranas divisorias, presencia o ausencia del signo de Landa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de nosotros saber cómo vamos a hacer la vigilancia del embarazo. Los rayos X, por supuesto, pasan a la historia porque no utilizamos rayos X para hacer un diagnóstico de un embarazo múltiple. Cuando nosotros estamos ante la presencia del embarazo múltiple, allí pasamos a la paciente a la consulta de alto riesgo. ¿Qué característica va a tener esta consulta de alto riesgo? Bueno, simplemente le vamos a hacer el seguimiento, pero va a ser un seguimiento mucho más continuo o más frecuente que un embarazo simple. Sabemos que el riesgo del embarazo múltiple se incrementa porque estas pacientes van a manejar mayores niveles de hormonas placentarias. Tiene mayor cantidad o de tejido del sincitio trofoblasto, va a ser doble, va a tener mayor concentración de lactógeno placentario, de insulina, va a tener gonadotrofina sérica en sangre, va a tener progesterona en mayor cantidad, y todos estos cambios hormonales van a producir mayor sintomatología, con riesgo de desarrollar mayor número de veces, tendrá mayor probabilidad, no necesariamente los va a desarrollar, pero esa es la vigilancia que debemos establecer en estas pacientes. Mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de diabetes, mayor probabilidades de que haga sobrepeso, además de eso, mayor síndrome edematoso, mayor por distensión uterina por el número de productos de la concepción, mayor frecuencia de amenazas de aborto, de parto prematuro. ¿Okay? Y por supuesto el riesgo inherente a tener un producto de la concepción que en un momento determinado pueda tener, si es monocigoto, dependiendo de las membranas divisorias y de su irrigación, crecimiento simétrico o asimétrico. Cuando hacemos el diagnóstico, lo mencioné con anterioridad, es importante entonces medir la corionicidad, el sexo de los fetos, si son diferentes, son dicigotos. Identificamos la placenta, por lo general en los dicigotos, una puede estar a la derecha, otra a la izquierda, una arriba y una medio lateral, y allí hacemos el diagnóstico de multicigoto. Si las placentas están muy próximas, entonces por supuesto el diagnóstico es un poquito más difícil, pero sencillo. Cuando hacemos el estudio de las membranas divisorias, prácticamente nosotros hacemos el diagnóstico. En esas membranas divisorias hago énfasis en este punto porque es importante hacer el diagnóstico. Cuando nosotros vemos acá en esta imagen, vemos la imagen que se ve como una cuña. Aquí podemos dibujar fácilmente lo que es el signo de Landa, y entonces aquí nosotros sabemos que es un embarazo bicorial biamniótico. Cuando se hace la medición y esta medida nos da 2 milímetros, estamos en presencia de 4 membranas. Es decir, cada producto de la concepción va a tener su propio corion, pero dio chance de que la división se produjera. Cada uno de ellos tiene un corio y un año. Repito, este signo de Landa lo vamos a observar cuando es un embarazo bicorial biamniótico, ya sea en el multicigoto o en el monocigoto de división precoz antes de los 4 días. Las complicaciones maternas y las complicaciones fetales las voy a mencionar en la siguiente clase. Hasta ahora vamos a dar la clase hasta acá, y espero que haya sido de ayuda esta primera parte del desarrollo del embarazo múltiple. Gracias por su atención y no olviden de suscribirse y de darle un like. Gracias.